Quiero ir a la palabra del Señor. Tenemos la cena del Señor. El tiempo es un poquito apretado para poder ministrar al Señor, ministrar la cena también. Así que yo quiero ir al texto de la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo número 1 al versículo número 7. Dice la palabra del Señor, Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo número 1 al versículo número 7. Dice la palabra del Señor: los cobradores de impuesto y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Amén. Hoy yo quiero hablarte acerca de la mayor alegría en los cielos, la mayor alegría en los cielos. Y quiero hablarte de la mayor alegría en los cielos porque este texto, esta palabra nos lleva a cambiar nuestro enfoque para entender qué es lo que produce realmente la mayor alegría en los cielos. ¿Cuántos quieren agradar al Señor en los cielos? Gloria a Dios. Pero a veces por la corriente de este siglo y la manera como estamos viviendo el mundo y la corriente de este siglo y el pensamiento que tiene el mundo en nuestros días es que vivimos para darnos gusto, vivimos para nuestros deleites, vivimos para nuestros placeres, vivimos para hacer lo que nosotros queramos hacer. Está mal que nosotros escojamos darnos gusto y vivir como queremos vivir, pues el Señor nos dio libre albedrío. Y en el libre albedrío Él nos da la libertad de que yo decida, pero el tiempo que vivimos nos ha cambiado la mentalidad y nos ha llevado a ser un poco egoístas y nos ha hecho pensar que el propósito de la vida es vivir para satisfacer nuestros sueños, nuestros planes, nuestros deseos. Pero cuando vamos a la palabra del Señor entendemos que el propósito del Señor para nuestras vidas es que nosotros podamos llevar mucha gloria para el reino de los cielos y podamos hacer la voluntad del Padre Celestial. Hay dos textos en la palabra que nos hablan acerca de ese propósito del Señor. Isaías 43, versículo 7 y versículo 8 dice la palabra: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Dios nos creó para su gloria. ¿Aló? Dios nos creó para su gloria. No está diciendo yo los he creado para que se den gusto en todo lo que quieran. Y vuelvo a decir, no está mal que tú te des gusto en lo que tú quieras. Lo que aquí debemos tener cuidado es que no caigamos en el error que dándonos gusto en lo que nosotros queremos, nos apartemos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque cuando yo hago lo que Dios quiere que yo haga, cuando yo hago la voluntad del Padre, lo que Él ha determinado en nuestras vidas, automáticamente yo voy a vivir en felicidad y voy a vivir en plenitud por estar obedeciendo el propósito del Señor para mi vida. Efesios capítulo 1, versículo 4, el versículo número 6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos creó, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Quiere decir que el Señor espera que nosotros llevemos mucho fruto. Juan capítulo 15 nos habla de eso. Yo fui el que los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto y su fruto permanezca. Ese es el propósito del Señor. Es lo que el Señor nos habla en la palabra. Así que si el Señor nos ha llamado para su gloria y el Señor nos ha llamado para que el fruto permanezca, entonces tenemos que entender que su palabra nos está llamando la atención para que podamos ubicar realmente nuestro pensamiento, tener la postura que Él quiere que tengamos con respecto al evangelio de salvación y podamos vivir lo que Él ha determinado que nosotros vivamos. Por eso el Señor, en este texto que hemos compartido, Él tiene el propósito de que nosotros
observemos algunas cosas que a veces en la lectura rápida lo pasamos por alto y no nos detenemos para analizar un poco a profundidad lo que el Señor realmente quiere estar hablando en nuestros corazones. Y lo primero que yo encuentro en este texto es que el Señor quiere mostrar el peligro de la indiferencia de los que ya conocen al Señor. El peligro de la indiferencia de los que ya conocen al Señor. Mire, la indiferencia termina siendo demasiado peligrosa. Cuando nosotros dejamos que la indiferencia venga a entrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, las consecuencias de la indiferencia son demasiado terribles, demasiado tristes, lamentables. Y el texto de la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 1, nos muestra, dice la palabra, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. La palabra me está mostrando aquí dos grupos de personas. Aquí hay dos grupos de personas que responden de manera curiosa y de manera diferente. Y digo de manera curiosa porque parece que se invierten los cables en algún momento. Cuando uno mira el relato, uno como que no encuentra la coherencia de los grupos. El grupo que representa, cada grupo que está representando un grupo de personas, la manera como responden parece que no es coherente. Y allí es donde uno necesita sentarse para analizar. Primero, el primer grupo que nos habla la palabra es los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Los cobradores de impuestos no tenían buena reputación en medio del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque eran judíos que trabajaban para el imperio romano y cobraban los impuestos que Roma cobraban. Entonces los cobradores de impuestos venían y les cobraban a sus propios paisanos. No solamente cobraban impuestos altos, sino que a veces cobraban más de la cuenta y tenían la reputación de ser ladrones. Los cobradores de impuestos no eran personas agradables a la sociedad judía de aquella época. Por eso están dentro del primer grupo, dice los cobradores de impuestos, pero también dice y otros pecadores de mala fama. El grupo aquí se amplía entonces, y cuando uno piensa en los pecadores de mala fama, uno ya puede imaginarse toda una serie de personas que no tenían buena reputación, personas que tal vez nosotros no aceptaríamos que se sentaran a nuestro lado, que tal vez si la vemos de repente salimos. A veces uno va por la calle y uno encuentra que alguien viene en dirección contraria, pero no tiene buena apariencia, y a veces uno encuentra personas que salen a la otra acera por temor. Y yo no los juzgo, porque a veces la inseguridad ha llevado a que cada quien se proteja, y algunos salen para otro lado porque no quieren estar cerca de una persona que tiene mala reputación, una persona que tiene mala fama. Este era un grupo. El otro grupo lo representaban ¿quiénes? Los fariseos y los maestros de la ley religiosa. Los fariseos, ¿quiénes eran? Habían dos grupos religiosos en aquella época. Unos eran los saduceos y otros eran los fariseos. La diferencia que había entre uno y otro grupo es que aunque los dos creían en Dios y creían en su palabra, uno era la corriente conservadora y otro era la corriente liberal. Los saduceos eran demasiado liberales, los fariseos por el contrario eran demasiado tradicionalistas, al punto que a la palabra del Señor le añadían tradiciones humanas que llegaban a ser tan pesadas y tan difíciles que ni siquiera los mismos fariseos podían cumplir. Entonces allí está los fariseos, pero también dice los maestros de la ley religiosa. Entonces, los maestros de la ley religiosa, ¿quiénes eran? Eran los que tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo, enseñarles la Torá, enseñarles los principios, enseñarles lo que el Señor había hablado y había enseñado. Un maestro de la ley religiosa comprendía perfectamente el gran mandamiento, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Lo entendían perfectamente, lo predicaban, lo enseñaban, o por lo menos eso es lo que se esperaba de un maestro de la ley. Un maestro de la ley tenía que enseñar acerca de los principios, de los mandamientos, de las ordenanzas, de las experiencias con Dios, del amor, de la misericordia, de la manera como Dios trabaja. Eso lo hacía un maestro de la ley, y un maestro de la ley tenía la tarea de enseñar la palabra a aquellos que no conocían la palabra. Esa era la tarea, esa era la finalidad que ellos tenían. Entonces están los dos grupos. Está el grupo de los cobradores de impuestos y los pecadores de mala fama, y está el grupo de los fariseos y los maestros de la ley religiosa. Ahora mire cómo responden los dos grupos. El primer grupo, los cobradores de impuestos y los pecadores de mala fama, a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Mire, era gente que tenía interés por escuchar la palabra.
Y me gusta esto porque yo entiendo y puedo darme cuenta aquí que a veces la excusa que tenemos nosotros porque hemos sido alcanzados por la indiferencia no es una respuesta correcta, porque a veces uno escucha dentro de la gente que conoce al Señor y su palabra, cuando se habla de predicar una palabra a alguien que está perdido, no, él no quiere escuchar. Lo primero que dice, él no quiere escuchar. Él no está interesado en escuchar el mensaje de salvación. Pero ¿sabe qué me dice la palabra? Los cobradores de impuestos, los pecadores de mala fama, a menudo. Me está hablando de algo que era una constante que se repetía. No era una casualidad. No dice de por casualidad ellos habían venido. No, a menudo, permanentemente, constantemente. Ellos venían ¿a qué? A escuchar las enseñanzas de Jesús. Ahora mire cómo responden. El otro grupo, los fariseos y los maestros de la ley, se quejaban de que Jesús se juntara con semejantes pecadores y hasta comiera con ellos. Y aquí es donde yo le digo que pareciera como que se hubiera invertido, porque lo que uno esperaría de estos dos grupos es que los cobradores de impuestos y los pecadores de mala fama se quejaran. Aquí está Jesús, otra vez viene a predicarnos la palabra. Ellos podrían quejarse porque no conocían la palabra. De los fariseos y los maestros de la ley religiosa se esperaba entonces que a menudo vinieran a escuchar las enseñanzas de Jesús, pero aquí están cruzados los cables, porque están respondiendo de manera diferente. Si lo contextualizamos en nuestro tiempo, los cobradores de impuestos y los pecadores de mala fama pudieran ser aquellos que todavía no conocen el mensaje de salvación, aquellos que están perdidos, aquellos que un día caminaron con el Señor pero por alguna razón se apartaron del mensaje de salvación, están perdidos. Y el otro grupo pudiera catalogarse como el grupo de los que ya conocemos la palabra del Señor, de los que fuimos lavados con la sangre preciosa del Señor, de los que fuimos alcanzados por su amor y por su misericordia. Pero tristemente, como lo refleja la palabra, las cosas no han cambiado. Porque así como en aquel tiempo los dos grupos respondieron de una manera que nadie esperaba, en nuestros días también a veces encontramos que quienes hemos conocido la palabra del Señor todavía nos acercamos al Señor no para escuchar sus palabras, no para escuchar lo que Él tiene para hablar a nuestro corazón, no para corregir lo que debemos corregir en nuestra vida, no para trabajar en ser mejores personas, mejores en nuestra vida con Dios, mejores en nuestra vida familiar. No trabajamos en eso. Nos acercamos al Señor solamente para quejarnos porque no tengo, y si tenemos nos quejamos porque tenemos, porque estamos en ese punto de vida. Nos quejamos, murmuramos, reclamamos. Y si de repente el Señor permite que una persona que no conozca de Dios llegue a la iglesia, entonces tenemos y respondemos con una actitud que no corresponde, de la manera que el Señor no espera. Y esto debido a la indiferencia que viene lentamente introduciéndose dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones. Y por eso la palabra del Señor tiene como objetivo hacernos conocer, mostrarnos el peligro de la indiferencia de los que ya conocen al Señor. Y hay una canción que yo he estado hablando de ella en el día de hoy, me gusta mucho. Es una canción del grupo que ya no está vigente, aunque hay algunos que están volviendo, como los hijos están volviendo a revivir el grupo, pero los originales de ese grupo se llamaba Los Voceros de Cristo. Y los que iniciaron el grupo ya están en la presencia del Señor. Y estoy hablándole de música por allá de los años 80, 90 todavía. Y aún más atrás, los voceros de Cristo. Yo le digo 80 porque fue la época en que yo llegué a los pies del Señor. Pero otros ya venían caminando. Entonces viene un poquito de más atrás. Y yo decía que mi nieto Asaf de 4 años, cuando me escucha, él sencillamente dice: abuelo, eso es música de viejitos. Sí, parece que es música de otra generación, pero sabe que eran letras que hablaban al corazón. Y esta letra o esta canción se llama La Indiferencia. Y permítame leerle la letra de esta canción que habla de la indiferencia. Dice: la indiferencia surca los caminos, turba a las naciones, torna la amistad en dolor. Y en su egoísmo solo siembra olvido, fomenta distancia y separación. La indiferencia, cual sombra fantasma, se esconde en la triste maraña del mal. Es truculenta, sensible y mimada, mientras que a la guerra conduce la paz. La indiferencia que habita en los hombres, a los mismos santos detiene su andar. Y hasta los cielos, diáfanos y bellos, se tornan oscuros queriendo llorar. Y desde el trono del Omnipotente se siente la gente clamar una voz: grito de alerta, oh hombre despierta, pues tu indiferencia te roba el amor.
grito de alerta o hombre despierta, pues tu indiferencia te aleja de Dios. Esa es la indiferencia. La indiferencia se roba el amor que el Señor depositó en nuestros corazones. La indiferencia nos aleja de Dios. La indiferencia detiene a los santos en su andar. Eso es lo que hace la indiferencia. La indiferencia nos lleva a la postura que tenían los fariseos y los maestros de la ley, que en vez de alegrarse con que el Señor se sentara con pecadores a predicarles la palabra y que ellos pudieran conocer y recibir el mensaje de salvación, ellos, por el contrario, lo que hacían es que se quejaban y criticaban de que Jesús se juntara con semejantes pecadores y hasta comiera con ellos. Y eso nos debe llevar a revisar qué tipo de evangelio nosotros estamos viviendo. ¿Cómo es que estamos nosotros entendiendo el mensaje de salvación? Entonces, ¿vamos a orar solamente por el bueno y por el que no conoce a Dios ya no oramos por él? Porque eso era lo que pasaba con los fariseos y con los maestros de la ley. Ellos no entendían que el Señor estaba compartiendo la palabra a aquel que necesitaba un mensaje de salvación. No, ellos solamente criticaban. Mire, mírelo, el maestro comiendo con sus ovejitas. Pero no sabe qué clase de ovejitas son. Si yo le contara, yo vi a fulano, ¿dónde la vi? ¿Dónde vio a fulano? ¿Dónde vio a fulana? Tal vez sería una buena pregunta para uno de esos maestros de la ley y fariseos. Y tal vez alguno de ellos tendría que callar porque iba a decir, no, es que yo iba al lugar donde esa persona está. Es que yo frecuento los lugares donde esa persona acostumbra. Sé que es de mala fama porque yo voy a menudo al lugar donde esa persona está. Pero ¿cómo si tú eres un conocedor de la palabra del Señor? Pero es que eso no se puede decir, eso se debe ocultar. Porque la indiferencia llega a enfriar tanto el corazón que terminamos perdiendo el sentido de lo que es el verdadero evangelio y el mensaje de salvación. Y la mayor alegría en los cielos, dice la palabra, hay mayor alegría en los cielos. La mayor alegría viene, ¿por qué? Porque un pecador que se encuentra perdido se arrepiente y regrese a Dios. Esa es la mayor alegría y produce más alegría que 99 justos que nos extraviaron. Y alguno pudiera decir, o sea que si yo no me pierdo, no alegro al Señor. No, ese no es el asunto. Y ya alguien puede de repente torcer. Ese no es la cuestión del texto. Ese no es el tema, ese no es el sentido. El Señor no es que no se alegre por aquel que no se ha perdido. No, gloria a Dios, que tú no te has perdido, gloria a Dios. Pero la palabra está llamando la atención por aquellos que se perdieron, por aquellos que se desviaron. Y yo quiero que tú traigas a memoria, por ejemplo, y yo creo que tú conoces a alguien que se extravió del camino. Alguien que venía a la iglesia y ya no viene. ¿Puedes traerlo a la memoria? Alguien que tú tenías referencia. Mire, yo recuerdo a fulano, yo recuerdo a sutano, mire, pero ya no volvió. ¿Sabe? Este año tristemente vimos por las noticias de una persona, un joven que venía a la casa del Señor. En una época venía, lo vimos restaurarse, pero ese es el peligro a veces de la indiferencia. Cuando Dios hace la obra y sentimos que ya estamos bien, entonces sentimos que no necesitamos más de Dios y nos apartamos. Y ese joven se apartó, no siguió caminando con el Señor, tristemente volvió a su vida anterior y murió en unas condiciones no muy agradables. ¿Por qué? Porque es que la indiferencia ya viene a golpear en cualquier momento nuestras vidas, viene a golpear en cualquier momento nuestro corazón. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado para que la indiferencia no venga a tomar control de nuestras vidas, no venga a traer daño a nuestros corazones, y tenemos que estar preparados para lo que el Señor quiere hacer y la salvación que Dios quiera traer en medio de su pueblo y en medio de la iglesia. ¿Cuántos están orando por la ciudadela de Juan Atalaya? ¿Cuántos quieren que el Señor sane nuestros sectores? Y pudiéramos preguntar, ¿qué hemos escuchado de mala fama en nuestro sector, por ejemplo? ¿Cómo? Muerte, consumo de drogas. ¿Cómo? Robo, inseguridad, prostitución, ¿cierto? Niños en la calle, hijos que están criándose en la calle, adulterio, fornicación. Y oiga, la mala fama uno la escucha. Hay gente, yo recuerdo cuando yo llegué a Cúcuta, y lo digo, perdónenme que utilice esta expresión, pero la digo para que usted me entienda. Yo soy feliz de ser atalayero. Pero ¿sabe una cosa? Cuando yo llegué a Cúcuta, uno escuchaba y decía,
había un término despectivo, los atalayeros. Y ese término despectivo era porque la fama del sector no era muy agradable. Uno escuchaba noticias. Hoy a mí no me importa que me digan que soy un atalayero. Yo saco pecho, claro que sí. Yo soy de Tucunaré, soy atalayero. Y es una tierra que Dios ha bendecido. Y es una tierra en la cual Dios tiene propósito. Pero yo no puedo cerrar mis ojos ante la mala fama que hay en mi región. Y entonces en mi región hay una cantidad de cosas y estamos orando para que Dios transforme. Yo creo que Dios está preparando un gran avivamiento. Y yo creo que Dios nos está preparando para un crecimiento mayor en la iglesia, en el mover de Dios. Yo creo que Dios nos quiere llevar a más. Dios quiere usarnos para alcanzar vidas. Recientemente el Señor estaba dando una palabra para la iglesia. Y la palabra, había un faro y mostró la imagen. Y a mí me gusta cuando Dios habla a través de imágenes, porque a veces me muestra cosas a través de imágenes. Y cuando yo vi el faro representa una luz para que los barcos no se estrellen, sepan dónde hay tierra y puedan tener una orientación. Siempre he creído que esta esquina en la cual Dios nos colocó es un faro para nuestro sector, porque todo el mundo que va hacia el centro, hacia el interior de este sector tiene que pasar. Si viene por la avenida Quinta, que es la avenida de las bucetas, entonces van a pasar y generalmente voltean a mirar. Cuando algo, a veces uno pregunta a la gente: ¿ustedes saben de qué es la iglesia del centro cristiano, la iglesia de una esquina? Ah, sí, cómo no, yo sé, en tal lugar. Se convierte en un referente. Pero no es un referente para que digan: uy, qué iglesia bonita, mire. No. El referente debe ser que aquí haya sal y que haya luz, que se predique el mensaje de salvación, que nosotros estemos listos para recibir a todo aquel que no conoce la palabra del Señor, que Dios va a traer, y que cuando el Señor los traiga nosotros podamos responder de la manera que Él espera, que toda indiferencia pueda salir de nuestros corazones y estemos listos para ir a buscar a aquellos que se han perdido, aquellos que se han extraviado, aquellos que no están hoy más caminando con el Señor. Entonces, quiero contarle dos historias. La primera es la historia de una mujer que había vivido de manera incorrecta, vivía en la prostitución. Sin embargo, un día, cansada, no tanto de su vida, sí, su vida la cansaba, pero cansada de que no tenía esperanza, ella quiso ir a la iglesia como para encontrar una razón y tener una excusa para nunca intentar acercarse a Dios. Porque lo que tenía en la mente era que al ir a la iglesia ella iba a ser criticada, iba a ser señalada, iban a decirle cosas y ella iba a decir: ¿se da cuenta Dios? Nunca más vuelvo a este lugar. Pero cuando esta mujer llegó, nadie le dijo nada, la recibieron con amor, la invitaron para que se sentara en un lugar. Vino a la primera reunión, salió, nadie le dijo nada. Vino a una segunda reunión, salió, nadie le dijo nada y vino de la misma forma vestida, una manera que no era la apropiada. Vino la tercera vez, pero a la cuarta vez esta mujer ya vino completamente transformada. ¿Sabe? Esta mujer se entregó a los pies del Señor. ¿Sabe por qué? Porque nadie la rechazó, nadie la criticó, sino que la recibieron con amor y ella tuvo el escenario perfecto para tener un encuentro con el Señor y finalmente aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Una vida que fue alcanzada. Gloria a Dios. Pero la otra historia muy parecida, pero con un final completamente diferente, es otra mujer. Otra mujer que también ha trabajado en la prostitución. Ella sí no tiene más ropa. La única ropa que tiene es la ropa que usa para trabajar en la manera que lo hace. Y esta mujer, cansada de la vida y esperando tener una oportunidad y una esperanza, dice: yo voy a la iglesia, porque a decir verdad, esa mujer ya había determinado acabar con su existencia. Solo que antes de matarse dijo: yo voy a ver si Dios me habla y si Dios me dice algo para que yo no lo haga. Y fue para la iglesia. Solo que cuando llegó a la iglesia, lo primero que escuchó fue la crítica: usted es una desvergonzada, ¿cómo se le ocurre venir a la iglesia de esta manera? Cuando la recibieron, no la sentaron en un lugar de honra, en un lugar donde pudiera estar, sino que cogieron una silla y la pusieron allá en una esquina por la manera como venía vestida. Fue una reunión donde solamente había crítica, señalamiento, murmuración, al punto que esta mujer se levantó y no aguantó y se fue. Pero antes de hacer lo que había dicho que iba a hacer, escribió una carta. Dijo: yo no quiero saber, y de hecho no voy a saber nunca más de absolutamente nada, pero quiero manifestar que no hay esperanza, este mundo no tiene esperanza. Me fui para la iglesia para ver si Dios pudiera hablar conmigo, pero cuando llegué a ese lugar solamente me criticaron, murmuraron, hablaron mal de mí, cuando yo solamente quería una palabra de Dios que me transformara y me cambiara la vida. Este mundo no vale la pena vivir, no hay esperanza. Esa mujer acabó con su existencia.
Y quedó el registro de una respuesta incorrecta porque la indiferencia había llegado a tomar el control de los que se reunían en aquel lugar. La pregunta que yo tengo cuando oramos por nuestro sector es que, ¿de qué manera vamos a responder cuando Dios comience a traer personas que a nuestro conocimiento y a nuestro entendimiento tienen mala reputación? Cuando llegue alguien que de repente da miedo y se sienta al lado, ¿qué vamos a hacer? Si de repente conocemos al ladrón del barrio y se vino y se sentó al lado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si bien es cierto que hay personas que a veces no vienen con intención correcta a la casa del Señor, pero la palabra nos está hablando de algo importante, y es que hay más alegría en los cielos por un pecador, alguien que estaba perdido y se arrepiente, que por 99 justos que no se han perdido. ¿Sabe qué está diciendo el Señor en la palabra? Mira, hay una alegría, y nos está hablando de los dos grupos y de la indiferencia. Cuidado, no critiquemos a aquel que viene con la intención de conocer del Señor y de arrepentirse. Nosotros no sabemos quién es el que viene con la intención, no podemos conocer corazones, por lo tanto, lo primero que yo puedo hacer es un voto de confianza y de credibilidad cuando una persona viene a la casa del Señor. Si esa persona viene con otra intención, allá él con Dios, pero a mí me corresponde tener la actitud de recibirle como alguien que quiere recibir palabra del Señor, que quiere tener un encuentro con Dios, que quiere buscar la salvación a toda costa. Mi corazón debe estar preparado. Porque si nosotros no entendemos el mensaje del Evangelio, cuando vengan personas que a nuestros ojos no son amadas, que a nuestros ojos no son respetadas, no son valoradas, nuestro corazón se va a cerrar. Y aún podrá suceder que estemos en una reunión y veamos a alguien que para nosotros es indigno y nos paremos de nuestro lugar y nos vayamos llenos de ira y de enojo. No, yo no puedo tolerar a esta persona. Y si esa es nuestra respuesta, nos habremos convertido en el grupo de los fariseos y de los maestros de la ley que solamente se quejaban de Jesús. ¿Por qué? Porque comía con las personas que tenían mala reputación. Por eso el Señor nos está hablando que la indiferencia debe ser arrancada de nuestros corazones. Porque que no se nos haga raro que un día de repente en la iglesia veamos a un hombre vestido de mujer que viene a sentarse para escuchar palabra. De hecho, déjeme decirle, ya ha sucedido entre nosotros. Recuerdo el caso de una persona que llegó en estas condiciones, pero sabe, nadie le criticó, nadie le censuró. ¿Y sabe qué pasó? Con el pasar de los días vino vestido como un caballero, aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, y Dios lo rescató del mundo en el que se encontraba. Pero estamos preparados para que Dios traiga personas de mala reputación. Porque la palabra nos está hablando de eso. Van a venir personas de mala reputación. Y escúcheme, el hecho de que yo acepte que una persona venga a la iglesia no quiere decir que yo me identifique y que esté aceptando la vida como esa persona vive. No es que estemos aceptando, solamente estamos siendo pacientes para la salvación, así como Cristo un día fue paciente hasta que nosotros pudiéramos responder a su llamado. Te pregunto, ¿tú respondiste al primer llamado que el Señor te hizo? Porque a algunos el Señor tuvo que llamar 2, 3, 5, 10, 20 veces, y a otros el Señor todavía sigue llamando y no responden. Pero un día el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Un día vamos a ver a personas de mala reputación venir a la iglesia, pero nuestra oración debe ser que cuando vengan a la iglesia tengan un encuentro personal con el Señor. Que el Espíritu Santo venga a inquietar sus corazones, que el Espíritu Santo se revele de una manera especial sobre sus vidas, que ellos tengan salvación en Cristo, que tengan una experiencia de transformación, porque una vida vale la pena. Y hay más alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no se han perdido. Mientras los sugieres se organizan para que podamos ministrar la cena, quiero recordarte la linda historia del endemoniado de Gadara. La historia nos dice que Jesús había dicho que debían cruzar para ir a Gadara, y cuando Jesús va a Gadara, Él tiene el propósito de ganar a una persona. Los discípulos, a decir verdad, no lo sabían, pero Jesús va a los sepulcros.
Y cuando va a los sepulcros, allá había un hombre endemoniado, un hombre que era atado con cadenas y las rompía, un hombre que se había convertido en un tremendo problema. Pero cuando llega Jesús, los demonios inmediatamente se alteran, se vuelve allá, mejor dicho, comienzan a revolcarse y le dicen a Jesús: ¿qué es lo que tiene con nosotros? Permítanos ir a esos cerdos. El Señor da la palabra y les ordena que salgan y les autoriza que vayan a los cerdos. Pero la historia dice que cuando esos demonios entraron en los cerdos no aguantaron. Y dice la palabra que se despeñaron por un barranco. Hago un paréntesis porque debemos hacer el paréntesis para pensar en lo tremendo que es la vida, porque un cerdo no aguanta una manifestación demoníaca. Pero nosotros, seres humanos creados a imagen de Dios, a veces abrimos puertas que traen ataduras demoníacas. Y hay personas que se acostumbran a vivir en ese mundo de oscuridad, en ese mundo que no es nada bonito, no es nada agradable. Pero los cerdos ni siquiera se aguantaron. Ahora, la palabra sigue contando la historia y dice que cuando se corrió la noticia, porque eran aproximadamente 2000 cerdos, me estaban haciendo un cálculo más o menos de que un cerdo podría valer $1.000.000 más o menos. No sé si eso vale, pero pongamos que valiera $1.000.000. Multiplique $1.000.000 por 2000 cerdos. Ese fue el capital que se perdió porque se despeñaron por el barranco. Los empresarios de la porcicultura dijeron: no podemos tener a Jesús en nuestra ciudad porque vamos a ir a la ruina, que se vaya. Y lo despidieron: por favor, despídelo, que se vaya. Y Jesús se va. Solo que cuando Jesús está yendo, el endemoniado también quiere entrar en la embarcación: déjame ir contigo. Pero Jesús le dice: no, necesito que tú te quedes para hablarle a tu casa. Necesito que tú te quedes para hablarle a la familia, porque a mí me han echado, no me quieren aquí, yo me voy. ¿Te imaginas cuántos endemoniados podían haber en Gadara? ¿Te imaginas cuántos hogares estaban a punto de destruirse? ¿Cuántas personas estaban enfermas necesitando un milagro? Tuvieron la oportunidad de recibir sanidad, restauración, pero preocupados por las cosas materiales terminaron echando a Jesús: vete de nuestra ciudad. Así que el endemoniado de Gadara fue el que tuvo la responsabilidad de ganar no solamente su casa, sino se habla que el endemoniado de Gadara le predicó a las 10 ciudades de Decápolis, porque él era el que podía estar allí en aquel lugar, y comenzó a ir a los diferentes lugares a predicar la palabra. Una vida que fue alcanzada por el mensaje de salvación, por el amor de Cristo. Nosotros no alcanzamos a dimensionar lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que es alcanzado. Pablo era perseguidor de la iglesia, nadie quería estar cerca, pero el Señor se le revela en el camino, y cuando se le revela en el camino lo alcanza, lo toca para salvación y después lo convierte en un tremendo instrumento de salvación. Pablo tenía mala reputación, el endemoniado de Gadara tenía mala reputación, pero hay mayor alegría en los cielos cuando un pecador, alguien que está perdido, se arrepiente, que por 99 justos que no se han perdido. Oro al Señor para que tú nunca te apartes del camino, que tú nunca te pierdas, que la indiferencia no venga a gobernar tu corazón. Pero quiero llamarte la atención porque hay perdidos, hay personas que un día caminaron con el Señor, pero hoy no están. Mira, si todos los que un día vinieron a conocer al Señor aquí en la iglesia estuvieran, este lugar estaría demasiado pequeño, no cabrían todas las personas que han venido a este lugar, han tenido un encuentro con el Señor, pero se han apartado. ¿Sabes? El Señor nos está llamando en este tiempo, en el mover de Dios. Vamos a ir por aquellos que se perdieron. Tú conoces a alguien que se perdió, acércate a él, llámalo, háblale. Una vez más invítalo para que vuelva al encuentro con el Señor, porque fuimos llamados para la gloria de su nombre y fuimos llamados para traer la mayor alegría en los cielos. Y la mayor alegría en los cielos solamente se produce cuando alguien que se perdió nuevamente es encontrado y vuelve a reconciliar su vida con el Señor. Así que yo te invito para que cierres tus ojitos allí donde estás y para que tú hables con Dios. Pero esta oración que vamos a hacer ahora es una oración intercesora. Yo quiero que tú traigas a memoria a alguien que un día vino a la casa de Dios, pero por alguna razón ya no está, ya no camina más con el Señor, ya no está, se apartó de los caminos del Señor. Algo pasó y esta persona terminó apartándose de los caminos del Señor. No está ni siquiera en otra iglesia, no volvió más.
Dile: Señor, yo quiero presentar. Y si sabes el nombre, preséntala con nombre. Dile: Señor, yo presento esta vida. Presento a Carlos, presento a María, presento a Antonio, presento a Juan, presento a Felipe, presento a Andrés, Señor. Presento, Señor, a Sandra, presento a Rebeca, presento a quien Dios coloque en tu corazón, pero preséntalo. Dile: Señor, yo te pido que lo vuelvas a traer de vuelta, Señor, que lo alcances. Padre, porque hay mayor alegría en los cielos cuando un pecador, Señor, se arrepiente, cuando un pecador se reconcilia contigo, Señor. Y aquí se está hablando de ovejas que se perdieron, Señor. Hay ovejas que conocieron un día la palabra del Señor y se perdieron, pero hay ovejas que todavía no han venido a ser parte del rebaño. Cualquiera que sean los dos casos, oramos para que tú los alcances. Oramos para que tu amor, Señor, donde quiera que se encuentren, los toques, Señor. Para que tu palabra, Señor, venga a hablar de una manera especial a sus corazones. Pero oramos también para que nos guardes, para que nosotros no nos perdamos. Perdónanos si de repente nos damos cuenta que la indiferencia ha querido venir a tomar control de nuestro corazón, que no nos da nada en el corazón. Si de repente sabemos que alguien se murió, que alguien se apartó de ti, que alguien está pasando una situación difícil y que no te conoce o se apartó, y sencillamente decimos: ¿quién le mandó a apartarse? Porque de repente la indiferencia y la dureza ha venido a tomar control de nuestro corazón. Perdónanos si nosotros hemos hablado de esta manera, si nos hemos expresado de una manera incorrecta, si nos hemos expresado en la indiferencia. No queremos ser indiferentes. Tu palabra nos está diciendo: grito de alerta, hombre, despierta, porque tu indiferencia te roba el amor. Grito de alerta, hombre, despierta, porque tu indiferencia te aleja de Dios. Guárdanos, Señor, para que no nos alejemos de ti. Guárdanos para que nos mantengamos en el camino, Señor. Y oramos para que en este tiempo tú traigas de vuelta a aquellos que un día te conocieron, pero que hoy no están. Alcánzalos nuevamente. Espíritu Santo, tráelos de vuelta. Señor, tú eres el que convences de pecado, de justicia y de juicio. Convence esos corazones para que regresen a ti, Señor, en el nombre de Jesús.